Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos meditando en el Nuevo Testamento, en estos temas de los Evangelios. Hoy nos toca meditar sobre la ética del reino. Quiero invitarle a dar gracias. Padre bueno, gracias damos por tu amor y tu misericordia, por el gran cuidado y atención que tienes sobre esta humanidad y especialmente sobre tu pueblo. Que tu gracia sustente nuestros corazones, danos sabiduría y entendimiento para hacer tu voluntad y sobre todo comprenderla en tu palabra. Así podemos disfrutar de todo lo que nos has revelado, Señor. Esta gracia la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos, hermanos, seguimos meditando sobre estos temas. Hoy hablaremos sobre la ética del reino. La irrupción del reino de Dios está marcada por la predicación de Juan el Bautista. Juan inició su ministerio predicando, ¿verdad? Llamando a la gente a que se arrepintiera y se volviera hacia Dios, preparando evidentemente el camino para la manifestación del Mesías. En San Mateo capítulo 3, verso 8, leemos lo siguiente. Cuando la multitud venía a Jesús, a Juan el Bautista, cuando venía esta gente para ser bautizados, escuchando el llamado que Juan hacía, él les dijo allí en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El llamado fue al arrepentimiento y a una conversión, es lo que encontramos nosotros aquí. Pero también en Lucas capítulo 3 encontramos nosotros cuando Juan estaba predicando a la gente, también se acercaban y preguntaban qué debían hacer. Y aquí leemos lo siguiente, Lucas 3:10 en adelante. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Todo esto que vemos aquí son pautas que se comienzan a abrir en la irrupción del reino de Dios. El reino propiamente tiene una ética, marca una forma de pensar y de actuar. No se puede seguir viviendo de la misma manera antes de conocer a Cristo como Mesías, como Rey y Salvador. No se puede seguir de la misma forma, porque para participar del reino de Dios, uno tiene que convertirse, hay una conversión. La entrada al reino de Dios pasa forzosamente por el nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 13 encontramos un diálogo entre Jesús y Nicodemo acerca de lo que era el nuevo nacimiento. Para entrar a este reino, mis hermanos, se requiere primero creer, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese nuevo nacimiento, que es espiritual, como lo marca el Evangelio de Juan capítulo 3, y Jesús lo declara a Nicodemo, inicia allí, a partir de ese nuevo nacimiento, la irrupción del reino de Dios en nuestras vidas y por lo tanto la ética del reino que ha de marcar una conducta nueva en el creyente. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17 lo menciona de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es importante notar porque habla de cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas viejas pasan y se construyen cosas nuevas. Así que la irrupción del reino de Dios habla de una conversión, que en el texto griego
es la metanoia, donde se va a irrumpir en un nuevo pensamiento, en una nueva forma de entendernos como personas y de entender la vida misma y el gobierno de Dios en nuestras vidas. Pablo también en su carta a los Romanos, el capítulo 12, en el verso 2 dirá que no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos al mismo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Allí está la irrupción de una nueva forma de pensar y por lo tanto de vivir. El reino de Dios entonces está enmarcado dentro de una conducta nueva para las personas. Es lo que nosotros llamamos la ética del reino. Es importante, crucial que la iglesia pueda comprender esto, o todo creyente en Jesucristo, porque muchas veces queremos seguir con la conducta pasada y querer o pretender vivir dentro del reino de Dios. Ejemplos de esto podemos poner muchísimos. La Biblia está llena de esta exigencia del reino de Dios. Tanto Juan, cuando irrumpe en Palestina, en la región circundante al río Jordán, predicando, hablaba de esa conversión. Pero Jesús mismo anunció una nueva forma de entendernos, de vivirlo. Con sus discípulos les dijo que en el reino de los cielos no iba a ser como los gobernantes de este mundo, que se sirven de los que gobiernan, se señorean de ellos, no, sino que en el reino de Dios los que gobiernan son los que sirven. Aquel que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de los demás. Marcos 10:45 marca esta ética del servicio, donde el reino de Dios compromete a todo aquel que viene a imitar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, en este punto hay una irrupción de una conducta nueva, porque la gente del mundo gusta de ser servida, pero en el reino de Dios no hay tal cosa. En el reino de Dios todos estamos llamados a ser siervos de nuestros hermanos. Y el que es siervo es el mayor en el reino de los cielos. Esto rompe evidentemente con las prácticas que en el mundo se tienen y que en ellas vivimos mucho tiempo nosotros. Pero cuando vemos que en la iglesia no hay este tipo de ética, entonces quiere decir que no ha habido una ruptura con el mundo. Y este es solo un ejemplo de lo que estamos planteando, porque el reino de Dios tiene su propia ética. También Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 17, nos dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación. Fíjense bien, el reino de Dios implica ser constructores de paz. ¿Cuántas veces se ha convertido usted en constructor de paz? Donde había algún malentendido, usted ayudó a que se reconciliaran. ¿O cuántas veces así hemos sido nosotros los que hemos construido más bien los chismes, los pleitos, las divisiones entre hermanos o familias o entre la misma iglesia? El reino de Dios tiene una ética a la cual debe sujetarse todo creyente. No es un asunto, recuerde que es un reino y hay un rey que gobierna. Esto no está sujeto a negociación. No podemos nosotros pretender que podemos negociar esta parte por una sola razón. Quien a nosotros nos exige el cumplimiento de estas conductas que llamamos la ética del reino es el Mesías, aquel que no solo lo predicó, sino que lo vivió. Así que si usted quiere ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, tiene que ceñirse a esta ética del reino, donde se busca la paz, donde se sirve
donde se construye el reino en amor, en justicia y donde nosotros no estamos buscando la primacía de nuestras vidas. Ahora, esta ética del reino que está enmarcada es una ética basada en el amor. A diferencia del Antiguo Testamento, que era una ley que coercionaba so pena de infracción y con la muerte se pagaba la infracción, en el reino de Dios es por amor. La gratitud del corazón de cada creyente por lo que ha recibido le lleva a una obediencia por amor a su Señor. De tal manera que no es necesaria la coerción externa, sino que de manera interna usted decide obedecer y seguir estos principios. Hay mucho más que hablar sobre la ética del reino, solo estamos planteando brevemente pequeñas introducciones, como hemos dicho. Usted puede seguir profundizando en estos temas. Ahora, el reino de Dios, ¿qué relación guarda con la iglesia? Muchos han identificado a la iglesia como el reino de Dios, y esto sería un error. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el pueblo que pertenece a este reino, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es universal y el reino de Dios es un reino presente y escatológico a la vez, porque pronto viene el Señor por su iglesia para establecer en plenitud este reino que ya ha irrumpido, que ya está presente entre nosotros. Pero la iglesia es el cuerpo de creyentes, son los redimidos que son integrados a este reino. Pero vuelvo a repetir, la iglesia es la expresión local de los redimidos que pertenecen a este reino. Así que el reino es mucho más que la iglesia. La iglesia entonces es importante que podamos vislumbrarla desde una perspectiva más, como la llamamos nosotros, desde este término eclesiológico. La iglesia se refiere a todas las personas que pertenecen al Señor, que han sido compradas por la sangre de Cristo. Hay diversas imágenes y expresiones que son también utilizadas para definir o describir a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia es llamada, entre otras cosas, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos, la esposa de Cristo, la compañía de los redimidos, la nueva Israel. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para iglesia, de donde proviene nuestra palabra eclesiástico, significa aquellos que han sido llamados. La iglesia puede ser concebida como una asamblea o reunión de los escogidos, aquellos que Dios ha llamado a apartarse de este mundo, apartarse del pecado, y los ha llamado a un estado de gracia. Como la iglesia sobre esta tierra es siempre lo que San Agustín llamó un cuerpo mezclado, se hace necesario que diferenciemos entre la iglesia visible y la iglesia invisible. En la iglesia visible, que está conformada por aquellas personas que han hecho una profesión de fe, que han sido bautizadas y se han hecho miembros de la iglesia local o institucional, Jesús nos dice que los abrojos van a crecer junto con el trigo, o la cizaña con el trigo. Aunque la iglesia es santa, tiene siempre en la actualidad una mezcla en su seno de elementos no santos. No todos los que honran a Cristo con sus labios lo honran también con su corazón. Ya Jesús había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como solamente Dios puede leer el corazón humano, los verdaderos escogidos son visibles para Dios, pero en cierta medida no se resultan invisibles a nosotros. La iglesia invisible es transparente, pero completamente visible para Dios. Entonces, la iglesia invisible es para Dios visible. La tarea de los escogidos para nosotros es hacer que esta iglesia invisible se torne visible. La iglesia es una santa, católica y apostólica. La iglesia es una,
aunque está dividida en denominaciones, los escogidos están unidos por un Señor, una fe y un bautismo. La Iglesia es santa porque ha sido santificada por Dios y el Espíritu Santo mora dentro de ella. La Iglesia es católica, la palabra católica significa universal, porque sus miembros se extienden alrededor de todo el mundo e incluye en su seno a pueblos de todas las naciones. Y la Iglesia es apostólica porque las enseñanzas de los apóstoles, como están contenidas en las Sagradas Escrituras, vienen a ser el fundamento de la Iglesia y la autoridad que gobierna a la Iglesia. Es el deber y el privilegio de todos los miembros, de todos los cristianos, permanecer unidos a la Iglesia de Cristo. Es nuestra solamente esta responsabilidad. No olvidarnos de reunirnos con los santos en la adoración comunitaria, permanecer bajo el cuidado y la disciplina de la Iglesia y trabajar activamente como testigos en la misión de la Iglesia. La Iglesia no es tanto una organización como un organismo. Está conformada por partes vivas. Se la llama el cuerpo de Cristo, del mismo modo que el cuerpo humano está configurado para funcionar como una unidad a través del trabajo cooperativo e interdependiente de sus muchas partes. Así también la Iglesia es un cuerpo que muestra su unidad y su diversidad, aunque está gobernada por una sola cabeza, que es Cristo. Este cuerpo ciertamente tiene muchos miembros, cada uno con los dones y las riquezas que Dios le ha dado para contribuir a la obra de todo el cuerpo. Pues hasta aquí la Iglesia y su relación con el reino. Hemos hablado del reino, la ética del reino. Que sea de gran bendición. Hasta aquí cerramos el día de hoy. Excelente día. El Señor les bendiga.